¿Estamos listos para aprender de la historia de la iglesia? Sí, hemos pues ya 32 temas de la historia de la iglesia y pueden ser muchos más porque hay mucha historia, pero hemos tratado de también de avanzar lo más, lo más posible. Pero bueno, la vez anterior vimos que hablamos de la ejecución, ¿se acuerdan? De Miguel Servet, ¿se acuerdan? De que hablamos en la historia de la iglesia. Bueno, pues en esta ocasión, ay, perdón, aquí vamos a continuar. Todavía hay bastante historia porque después de lo que fue la reforma o el auge de la reforma, pues también hubo otros eventos que sucedieron en torno a lo que vendría siendo el desarrollo o pues digamos, el flujo después de la reforma. Creo que la reforma fue un cisma, o vamos a verlo de esta manera, fue una gran división ahí en la historia. Entonces, después de la reforma todavía siguieron aconteciendo ciertas cosas. Hoy vamos a ver ese tema número 32. Vamos a hablar acerca de la reforma y revolución, ¿ok? Ahí donde se encuentra, ¿por qué no me acompaña a hacer una oración una vez más para ponernos en las manos de Dios este tiempo de clase y todo lo que vayamos a estar aquí aprovechando el tiempo? Amén, oremos. Padre, damos gracias en esta hermosa tarde porque nos concede estar aquí. Hoy queremos reconocer delante de su presencia que indignos somos, como lo que decíamos hace rato, de su gracia y de su amor. Muchas gracias por este tiempo y este lugar. Pedimos que nos conceda la guía de su Espíritu Santo y también la fortaleza física y mental para poder estar atentos a la clase, Señor. No solo queremos adquirir conocimiento más allá de eso, sino aprender la lección que hay detrás en cada clase, Señor. Y también abrimos nuestro corazón para recibir la palabra o alguna palabra que tú quieras darnos en un área específica de nuestras vidas, Señor, para trabajarla. Y también, Señor, aprovechar este tiempo para, si hay algo de lo que hemos aprendido aquí, el poderlo compartir, hacerlo con mucha sabiduría y amor a aquellos que nos escuchan o a aquellos que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén y amén. Ok, entonces todavía, pues bueno, ya hablamos de figuras muy prominentes o muy significativas o de las que más resaltaron en cuanto a la reforma y a los eventos antes de la reforma, que fueron como John Wycliffe, ¿verdad? John Hus, ¿no? Pues ya hablamos de Calvino, de Lutero, y lo que estos hombres hicieron, y algunos otros personajes que tuvieron que ver ahí, pero bueno, todavía siguen más cosas. Aún después de la reforma, incluso ya después, acuérdense que se le llama o se le conoce la reforma protestante, y en ese sentido, ¿verdad? Por razones históricas, nosotros somos de esa rama protestante. ¿Se acuerdan que hemos estado diciendo a nuestros colegas, ¿verdad? Por no decir hermanos, ¿verdad? De la iglesia tradicional, pues nos dicen hermanos separados, ¿no? Entonces a nosotros se nos distingue por temas por razones históricas y en algunos casos académicas como protestantes. Pero hay muchas ramas. Ahora a esto se le conoce el protestantismo. Es toda esta rama, pues digámoslo así, como comunidad que se dividió de la Iglesia Católica o que se separó de la Iglesia Católica a raíz de la Reforma. Y durante la Reforma, ¿verdad?, se establecieron muchas comunidades protestantes en varios lugares del mundo, en varios países, y con el tiempo empezaron a surgir otras, digamos, subdenominaciones del protestantismo. Bueno, los reformados son una de ellos, los luteranos fueron otros. En un principio, como vamos a mencionar ahorita, los anabaptistas. Después, más adelante, vino la época de los puritanos, ¿verdad? Ellos fueron una corriente, y muchos más. Ya más moderna la historia, todavía llegamos ahí, pero avanzó un poco más, y bueno, empezaron a surgir otros movimientos ya a manera más de sectarismo, pero derivados del protestantismo, que fueron la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya saben quiénes son, los de la Watchtower, los Testigos de Jehová, los Adventistas, etcétera, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, muchas más que empezaron a surgir después. Pero ya esta es historia ya un poco más moderna, ¿no?, de la Iglesia. Pero bueno, hoy vamos a hablar entonces
Reforma y revolución. Miren, al hablar de la reforma no sería una discusión completa si no incluyéramos lo que históricamente se ha conocido como la reforma radical. Para empezar, alguien que hoy quiere, de verdad, para un estudiante moderno, ¿verdad? Que quiera aprender de la historia de la iglesia, tiene que distinguir entre un reformador, un reformador protestante y un revolucionario, ¿okay? Porque hubo unos que se les catalogó de esta manera. Los reformistas magisteriales negaron rotundamente ser revolucionarios. Buscaban una reforma ordenada a través de magistrados de la ciudad o de los príncipes. Hubo un sector, digamos, del cristianismo, del protestantismo, que no quería hacer las cosas de la misma manera que hicieron los otros reformadores, sino de una manera un poco diferente. Los reformistas buscaban volver a reconstruir la verdadera iglesia histórica tal y como ellos la entendían, que estaban convencidos de que había sido corrompida por siglos de codicia y también de idolatría, sancionada por la iglesia romana. En su famosa respuesta a Sadoleto, Calvino habla en nombre de todos los reformistas en este sentido y dice esto: todo lo que hemos intentado ha sido renovar esa antigua forma de la iglesia que después fue destrozada y casi destruida por el pontífice romano y su facción. Ahora, recordemos que en un punto omitimos algunos detalles en cuanto a la época del oscurantismo, porque esto a lo mejor se podría especificar después, pero no sé si usted, bueno, por ahí no. En la sucesión de en la sucesión de los papas, o en los nombramientos, hubo muchas cosas muy horribles que no se mencionaron aquí, pero aquí voy a hacer una mención un poco a manera general y un poco ligera. Recuerden que los primeros 300 años de la iglesia el cristianismo estuvo muy puro. O sea, el cristianismo más puro es el del siglo I, que fue después de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los apóstoles, ¿ok? Pero con el pasar del tiempo, pues ya a finales del primer siglo, mediados del segundo, la iglesia tiene que empezar a establecer lo que debe creer. Entonces, y con ver la manera en cómo puede conservar lo que la iglesia debe creer. Entonces, ahí es cuando se empiezan a juntar los escritos y se empieza a formar el canon del Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, por eso, para el año ya 325, un año bastante importante para la historia de la iglesia, que fue donde se dio el concilio de Nicea, ahí se establece lo que la mayoría de las iglesias a nivel universal deben creer, ¿okay? El credo y muchas otras, se hizo una confesión de fe. Y bueno, un poquito antes ya se había establecido y ahí todavía se reafirma el canon del Nuevo Testamento. Y todavía siguió un poquito más, pero ya había mucho de lo que hoy conocemos como lo que es el Nuevo Testamento y muchas de las doctrinas fundamentales que hoy tenemos. Pero después, un poquito después de ese periodo, cuando ya se establece lo que la iglesia debe creer, en el siglo IV, siglo V, la iglesia ya se empieza, ahí en ese punto de la historia se empieza a corromper. Porque los obispos, los encargados, los servidores, los diáconos, ¿no? Empezaron a ser figuras de mucha autoridad y de mucha influencia, porque a partir de la conversión de Constantino, ¿se acuerdan? Que Constantino se convierte y declara el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Entonces dejan de perseguir a los cristianos, ¿okay? Ya no los encarcelan, ya no los torturan, bueno, eso trajo cosas buenas, pero que dejara de haber persecución dio pie o abrió la puerta para que hombres con una ambición de poder, no con deseo de servir a Dios, ¿verdad? Ni tampoco vivir vidas entregadas, empezaran a ver a la iglesia como una oportunidad, ¿verdad? De estabilidad económica, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno apoyaba a las iglesias, el gobierno de Roma ahora apoyaba al cristianismo, a la iglesia. Entonces había ayudas de parte del gobierno. Como ya no los podían torturar, no los podían encarcelar por ser cristianos, porque ahora el emperador, o sea, el gobernador de Roma, en este caso, cuando fue Constantino, declaró al cristianismo la religión oficial, pues ya no había delito. Ya no era un crimen ser cristiano. ¿Se me explicó? Y el cristianismo empezó a tener un valor especial para el gobierno romano o el imperio romano, porque ya no era perseguido.
Y bueno, los que estaban al frente de iglesias como obispos y servidores y diáconos se empezaron a convertir en figuras pues respetables, admirables y muy influyentes, ¿ok? Y esos lugares empezaron a ser codiciables, ¿ok? El estar en un lugar, ay, pues ser obispo, pues, ¿no? Porque pues ya era algo visto hacia arriba en vez de hacia abajo, ¿no? ¿Esto qué pasó? Bueno, dio lugar a que en un periodo la iglesia se corrompiera bastante. Entonces empezó a suceder de todo en las iglesias, en las congregaciones. Se empezaron a mezclar prácticas de creencias paganas tomadas de otras culturas. Eso no lo dijimos a detalle porque consideramos irnos a los eventos más resaltantes, pero es cierto en un sentido a nivel histórico por lo menos que muchas de las celebraciones que hoy existen son producto de los intentos de la iglesia de aquellos siglos, el cuarto, el quinto, de quitar el paganismo y hacerlo cristiano. ¿Sí me explico con eso? Por eso escucha usted en internet: no celebran el Navidad el 25 de diciembre porque es un culto al dios Sol, porque la antigua Grecia, en la antigua Roma y tal. Y a nivel histórico es cierto, en esas fechas los romanos y los griegos tenían festividades a sus deidades, a sus dioses, celebraban, daban culto, en el caso de diciembre, ¿no? El dios Sol y muchas cosas más, ya saben, la víspera de Todos los Santos, eso, aunque eso viene más de los celtas. Entonces, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que cuando la iglesia llega a un punto que está bien corrompida, ya cuando antes de la reforma, ahí es cuando se hace esta separación. Los reformadores en un principio no buscaban separarse de la iglesia ni crear otra denominación, no era el motivo, sino por eso se llama reforma, sino de reformar a la iglesia, de volver a las sendas antiguas, de empezar, o sea, hacer lo que la Biblia dice, porque la iglesia hacía lo que decía pues el Papa, no lo que la Biblia enseñaba. Y al día de hoy eso es una verdad, pero eso fue lo que detonó la reforma protestante, ¿no? Entonces Calvino y los demás reformistas magisteriales trataron ardientemente de distanciarse de los que se consideraban revolucionarios o de aquellos que consideraban revolucionarios, a los que veían como anarquistas, charlatanes, lunáticos que agitaban turbas violentas de campesinos analfabetos y desinformados. Esta apreciación era compartida tanto por los reformistas magisteriales como por los católicos. De hecho, la mayor amenaza para la sociedad civil no era el protestantismo ni el catolicismo, sino los llamados radicales. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos radicales? Bueno, dice una frase así: entre el laberinto de raíces y ramas que surgió de la revuelta de Lutero, porque acuérdense que damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero el acto de Lutero de clavar las 95 tesis, pues fue un acto de valentía, pero bueno, eso dio pie a otras cosas también. Acuérdense que nosotros como cristianos, nuestras acciones tienen un significado y un valor muy importante, ¿okay? ¿Por qué? Porque, pues, acuérdense que lo que decía la palabra de Dios, que tenemos, Hebreos, una nube de testigos, ¿se acuerdan de los ejemplos de fe? Pero que también es cierto que cuando uno dice que es cristiano, lo que hacemos y lo que decimos tiene la atención de muchas personas, y no vivimos de la imagen, hermano, porque aquí no quiero que me vayan, ¿verdad? No vivimos del público, como decía. No, simplemente que esto llama la atención, simplemente. Entonces Lutero hace esto, pero bueno, después de la revuelta de Lutero, ¿verdad? Había varios grupos dispares de descontento que llegaron a conocerse generalmente como la Reforma Radical. Pues vieron a Lutero, pues clavó bueno, pues vamos a, ¿no? Este otro movimiento se ha resistido a una fácil categorización y sigue siendo difícil de definir, en parte porque no fue un movimiento único con un líder principal o incluso un conjunto coherente de doctrinas. Más bien fue una serie de reacciones que no estaban en sintonía,
no solo con los reformistas de la corriente principal y con Roma, sino que había diferencias con otros radicales. Una buena parte del debate se ha centrado en la cuestión de la terminología adecuada para describir esta serie de movimientos. Se levantaron ciertos grupos, ¿verdad?, que también intentaron seguir la corriente de la Reforma, pero con un enfoque un poco más radical, ¿ok? Con un énfasis un poco más, en algunos casos agresivo o más escandaloso también. Fíjense, vamos a hablar ¿por qué decimos esto? Porque hubo un alejamiento de las normas en el siglo XVI. Sin duda, varios grupos eran realmente radicales, es decir, según las normas aceptadas en el siglo XVI. Algunos de estos radicales afirmaban haber experimentado u observado curaciones milagrosas o resurrecciones. Algunos afirmaban ser profetas en comunicación directa con el Espíritu Santo. Esto no, lo que hoy pasa no es nuevo, no, esto ya es historia. Lo que hoy pasa, pues, de que, soy el querubín, no sé, no. No, pues eso no es nuevo. Siempre ha habido ese tipo de gente muy extremista, ¿no? En cuanto a creencias, en cuanto a doctrinas, que no están basadas en la palabra de Dios. Ahora, algunos que estaban convencidos de que el fin del mundo era inminente. Algunos imitaron a la iglesia primitiva volviéndose al lo que denominamos después como comunismo cristiano. Otros abrazaron el pasivismo. Muchos creían que debían separarse de los impíos y, en algunos casos, algunos de estos radicales incluso abogaban por la violencia. ¿Ok? Por tanto, esta reforma radical fue realmente un alejamiento radical de las normas sociales, políticas y religiosas del siglo XVI. Las percepciones protestantes y católicas de estos radicales fueron consistentes y fueron descritos en diversas maneras como entusiastas, fanáticos, y Lutero los llamó de una manera muy interesante, como, es una palabra alemana, ¿verdad?, que se pronuncia de la siguiente manera, Scharmer, o que quiere decir extremistas de ojos salvajes, ¿no?, porque tenían algunos fanatismos, algunos extremos en algunos casos. Y hubo de todo, ¿no? Hoy en día también hay mucho fanatismo y hay muchas, ya sabemos, no vamos a denominar aquí, no vamos a hacer el listado porque pues nos amanecemos, ¿no? Si pudiéramos enumerar las herejías que, ¿verdad?, de repente se dicen, pero bueno. Pero fíjense, hubo algo muy interesante. Desde el principio, ¿se acuerdan que hablamos sobre el tema del bautismo? Esta doctrina ha sido también demasiado, en algunos casos, objeto de debate. Porque algunas ramas del protestantismo creen en el bautismo de infantes y otros no sé, que a los niños pues no se hay que bautizar. Bueno, desde el principio la cuestión del bautismo de adultos llegó a ser significante o el significante principal de este diverso conglomerado de individuos e ideas. Todos o casi todos rechazaban el bautismo infantil y afirmaban la necesidad de rebautizar. De ahí un término que surgió, que fue el de anabaptista, de las palabras griegas anas y baptizo, que quiere decir bautismo de nuevo. ¿Okay? Era la única convicción teológica que era común en medio de toda la diversidad. Aunque ya hablamos de ese tema, ¿no? Respetamos a los que creen en el bautismo de infantes, pero la palabra de Dios no avala completamente ese punto, ¿no? Forzan algunos versículos, forzan algunos pasajes, pero bueno, aquí no es el punto. Vale la pena señalar que estos radicales también repudiaban el protestantismo expresado por los luteranos y los reformistas. Reconocían que los protestantes tenían razón al separarse de la iglesia romana, pero los radicales juzgaban que los protestantes se quedaban cortos en cuanto a reformas sociales, morales, eclesiológicas y teológicas más amplias que se necesitaban, y de hecho argumentaban que los protestantes solo consiguieron crear otra iglesia institucional. Bueno, sin duda que pues la reforma trajo cosas buenas, pero pues también surgieron otros movimientos ahí. Entonces, pues, estos debates, este tipo de diferencias, pues también hoy en día existen, ¿no? Si no, pues luego investigue cuántas denominaciones o subdenominaciones del protestantismo existen, nada más del protestantismo. O sea, no estamos hablando de otras creencias o de otras religiones como taoísmo, budismo y todo eso, ¿no? Nada más del protestantismo, hermanos. Cuántas ramas no hay y a veces
por una doctrina ya es otra rama. De verdad, a veces es una ensalada aquí, pero bueno, por eso se burlan de nosotros en las redes sociales. Pero fíjense, supuestamente, se cree que hubo 3 categorías reformistas radicales. El profesor de Harvard, George Williams, en su famosa obra La Reforma Radical, nos ha proporcionado un útil análisis para ver estas divisiones o estos diferentes movimientos, ¿no? En 3 categorías de manera general, ¿verdad? En 3 categorías. Por ejemplo, ya dijimos, están los anabaptistas. Primero estaban este grupo de la corriente principal, que al igual que los reformistas de la corriente principal consideraban la Biblia como su autoridad final. Esta agrupación se identifica generalmente con un personaje llamado Conrad Grebel y los hermanos suizos, más tarde identificados también con otro personaje llamado Michael Sattler. Estos son los principales representantes. Estos anabaptistas empleaban una hermenéutica muy literalista y al buscar en las escrituras evidencia del bautismo de infantes no pudieron encontrarla, por lo que rechazaron este punto de vista. Los primeros anabaptistas no aceptaron el bautismo de infantes. Por eso también Calvino tuvo ese debate con ellos, ¿no? Y hasta los aborreció. A esos anabaptistas les preocupaba que los reformistas de la corriente principal estuvieran todavía en cierta medida bajo la influencia de la iglesia medieval y que los protestantes se hubieran quedado cortos en lo que realmente era necesario. No vamos a decir aquí no se trata de decir quién tenía la razón, solamente estamos expresando qué era lo que creían y lo opinaban respecto de los demás reformadores o reformistas, ¿no? Pero bueno, los anabaptistas no aceptaban el bautismo de adultos. Los espiritualistas, este era otro grupo. Un hombre de apellido Williams identificó una segunda agrupación que etiquetó como espiritualistas. Este subgrupo radical o anabaptista tendía a depender en gran medida de la experiencia subjetiva de Dios. Es decir, una experiencia subjetiva de Dios es mi propia experiencia con Dios, ¿okay? Esa es mi verdad de Dios y es lo que vale para mí. Si tú crees que Dios tiene alas y cuernos, pues está bien, pero yo no. Entonces eso es peligroso, que exista eso dentro de una iglesia o de una congregación o de una denominación. Acuérdense que el subjetivismo o el relativismo es peligroso porque, en pocas palabras y de una manera resumida, lo que hace o a donde nos lleva el subjetivismo es que los dos puntos de vista de alguna cosa están correctos. Ninguno está equivocado. Pero pues esto no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos que creemos en Dios, pues ¿cuántos dioses hay? Uno, ¿verdad? Nada de que el Dios dinero, bueno, entendimos, o sea, en el sentido de que es Dios, solo uno. Los demás son imitaciones, ya sabemos, los ídolos, los demonios que se disfrazan, pero Dios creador, digno de ser adorado, de recibir toda nuestra vida, solo hay uno. Entonces cuando alguien dice, no, es que Dios este es mi Dios, y bueno, uno lo mira que no vive en santidad, que verdad, todas esas cosas, bueno, quién sabe que Dios sea el que diga, pero el Dios de la Biblia es uno solo. Luego, porque luego nos preguntan, a ver, su Dios, porque luego, ¿cuántas nos han hecho esa pregunta? A ver, ¿tu Dios es el mismo que el de los tales, otra religión, ¿no? ¿Tu Dios es el mismo o es el mismo Dios para todos? Cuando me han preguntado eso, yo sabe qué digo, bueno, esto no digo para que usted lo diga, pero es una respuesta que he aprendido a dar. Pues yo solo hay uno. Yo no sé, yo no puedo decir que, ¿verdad?, los de la iglesia tradicional adoran al mismo Dios que yo. En el sentido que significa adorar. No estoy diciendo que tenemos la última verdad aquí, ¿verdad?, ni que somos la última Coca-Cola en el desierto, ¿no? No. Simplemente que Dios solamente hay uno, ¿verdad? Y hay una manera de conocer al Dios verdadero. Y hay una manera de adorar al Dios verdadero. Pero yo no puedo decir que la manera en que yo lo hago es la infalible. ¿Sí me explico? Esa es una gran diferencia. Nosotros aprendemos de lo que dice la Biblia y ahí está. Cada quien tenemos que aprender a adorar a Dios como la Biblia enseña, no como se me ocurra, ¿no? Entonces, por eso, de repente, cuando hay subjetivismo dentro de una congregación, bueno, pues tú adora como tú te ocurre, hermano, pues total, Dios conoce tu corazón, pero
No es tan así. Esto ya es un extremo. ¿Sí me explico? Bueno, pues yo puedo adorar a Dios con, pues no sé, yendo una vez al año a la iglesia. Bueno, pues eso Dios lo va a recibir como adoración. Pues no podemos decirlo, ¿verdad? Entonces por eso es muy peligroso de esto del subjetivismo dentro de una iglesia. Entonces los espiritualistas tenían esto. Los laicos alemanes, como Hans Hut y Hans Denk, son representativos de estos anabaptistas espiritualistas. En el caso de Hans Hut, esta inclinación espiritual se vio exaltada por una inmensa visión apocalíptica del fin del mundo. De hecho, él predijo que Cristo regresaría en el verano de 1528 para establecer su reino milenario en la tierra. Y pues, ¿qué cree que pasó? Pues aquí estamos, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Entonces, ese tipo de subjetivismos, o relativismos, de que cada quien tiene su verdad y cree lo que quiera y puede creer lo que quiera y está correcto todo, eso no es correcto. Nosotros como cristianos, como al principio dijimos, creemos en un solo Dios. ¿Por qué? Porque esa es una verdad absoluta. ¿Sí me explico? Es una verdad absoluta. No hay lugar para el subjetivismo. Por eso los que no creen en Dios, o aquellos que dicen que Dios no existe, viven atrapados en estas ideas porque no pueden saber qué es la verdad, ni qué es lo correcto. Porque como cristianos, al creer en un Dios verdadero, absoluto, creemos en verdades absolutas, y robar siempre va a estar mal. En cualquier contexto, robar siempre va a estar mal. Asesinar o quitarle la vida a alguien siempre va a estar mal. O no va a ser algo bueno, ¿me explico? Pero los que no tienen a Dios o no creen en Dios, ¿verdad? No tienen a Dios, pues viven en ese limbo, en esa nube de, bueno, ¿y cuál es por qué es correcto lo que dicen que es correcto? Y es que esa gente que dice, sí, ¿quién dice que es el bien? ¿Y quién dice que es el mal? Bueno, pues Dios lo dice. Pero los que no tienen a Dios viven atrapados en esa, por decirlo así, ¿no? En esa nube, ¿no? En esa relatividad, en ese limbo, de no saber por qué el bien es bien y por qué el mal es mal. Pero eso pasa con ellos. A nosotros descansamos en que sabemos por qué el mal es mal y por qué el bien es bien. Que Dios nos enseña por qué. Pero bueno, eso es lo que pasa con ellos. Ahora, había otro grupo que son, otra categoría, que son los racionalistas. Una tercera categoría identificada por el profesor William fue la de los racionalistas. Como su nombre lo indica, su máxima autoridad era la confianza en sus capacidades racionales o en la razón. Dios nos dio capacidad para razonar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que nosotros en las clases de teología, cuando hablábamos de que una de las evidencias de que Dios creó el universo somos nosotros como seres humanos? ¿Por qué? Porque tenemos una distinción a diferencia de los animales. No somos el producto de la evolución, porque lo que busca la evolución es ser mejores. Se supone, ¿no?, que somos la mejor versión, o el día de hoy, tomando el lenguaje de la teoría de la evolución, somos la mejor versión de nuestra especie. O sea que nuestros ancestros eran peores, que estaban más adaptados para la supervivencia. Se supone que eso es lo que busca la evolución, que con el tiempo va evolucionando la especie, sea mejor y más adaptada para la supervivencia. Pero decíamos que si ese fuera el caso, la cualidad de razonar no nos sirve para la supervivencia. Eso no causa un efecto para la supervivencia o la mejora de la especie. Entonces ahí se derrumba una parte de la teoría, ¿no? Pero bueno, los que pertenecían a esta categoría, bueno, ¿por qué digo esto? Porque la razón, las capacidades del razonamiento que Dios nos dio nunca deben ser, por más brillante que pueda parecer, o por más bueno, o por más ayuda o buena herramienta que pueda ser, nuestras capacidades de razonamiento nunca jamás debe suplir, o nunca debemos intentar creer que eso puede suplir la guía del Espíritu Santo. A la hora de leer la palabra de Dios, es cierto que podemos aprender significados de palabras, el contexto, las reglas de la hermenéutica, la interpretación y todo eso, y eso hay que aprenderlo. Pero nunca vamos a desaparecer y nunca vamos a dejar de decir que aún a pesar de saber todo eso, seguimos dependiendo de la guía del Espíritu Santo.
porque el que nos enseña es Él. El que nos predica a través de la palabra, es el que nos redarguye, es Él. Es Dios. No tanto, ahora, no es que es decir, no vamos a renunciar al intelecto tampoco. Pues entonces el hermano yo dijo que pues ya no voy a estudiar, ya no voy a leer, aquí hasta que mire una luz en el cielo voy a leer la Biblia. No, ese no es el punto, porque luego ahí va el extremo. Simplemente que nosotros tenemos que entender que dependemos, siempre vamos a depender de Dios. Y aunque sí podemos aprender todas esas cosas y que es necesario, nunca pensemos que ya no necesitamos orar para leer la Biblia. Nunca hay que creer que ya no necesitamos meditar en la palabra de Dios. En un versículo, ¿cuántas veces no nos ha pasado, hermanos, que duramos una semana, un mes meditando en un versículo, en una palabra de un versículo, que seguimos aprendiendo de lo que dice ahí? Pero pues eso lo hace Dios. Y si alguien, no, hermano, pues a mí eso nunca me pasa, yo leo, me lo grabo de memoria, bueno, pues ahí sí ya me está dando miedo. Pero pues es lo que hace la palabra de Dios en un corazón conquistado por Cristo, que aquí nos está redarguyendo todo el día, todos los días, la palabra aquí está, ¿no? Meditando, ¿no? Que estamos aprendiendo y nos estamos alimentando de lo que se nos predicó el domingo. ¿Sí me explico? O algún pasaje que leímos en un sermón aquí que siga resonando en nuestro interior. Y eso no es el producto de solamente saber interpretar, sino de la comunión con Dios. Bueno, pues los racionalistas le daban un poco más importancia a las capacidades de razonar que al contenido de la palabra de Dios. Los que pertenecían a esta categoría estaban de hecho muy alejados de la corriente principal del movimiento anabaptista. Los que pertenecen propiamente a esta categoría eran verdaderamente radicales en el sentido de que no temían rechazar las doctrinas tradicionales si no estaban a la altura de su escrutinio tradicional. Es decir, que si la doctrina, vamos a decir esto, de la Trinidad presenta o no tiene sentido en algunos puntos para mi intelecto o para mi razonamiento, no la acepto. Porque eso es un error. Porque nosotros no tenemos que nunca esperar que pues todo, absolutamente todo, ¿verdad? Tenga sentido con nuestro razonamiento. Hay cosas, acuérdense, como Dios Él está pues muy elevado. Él dijo, ¿se acuerdan? Él nos dijo en el libro de Isaías, en el capítulo 55, si no me equivoco, que sus pensamientos, ¿qué son? Más elevados que los nuestros, ¿verdad? Sus planes, ni se diga, mucho mejores que los nuestros. ¿Qué nos estaba diciendo nuestro Dios en ese pasaje a su pueblo? Que no vamos a poder entender todo así a profundidad de Dios y ni todo de lo que hace, y no perder el tiempo ni desgastarnos en querer entenderlo todo. Dios nos invita a creer, a confiar en Él, aunque no entendemos, porque en el proceso en el que estamos, Dios se va a encargar de formar lo que Él necesita formar en nosotros, y después, si bien nos va, ¿verdad? Como a Pedro, y después vamos a entender por qué Dios permitió pues, que perdiéramos en esto, que o nos añadieran aquello, ¿no? Perder casa, un trabajo, o que nos dieran más cargas en el trabajo, ¿no? Y que se fueron todos y pues como nosotros somos cristianos y no renunciamos a los trabajos, ¿verdad? Pues nos quedamos nosotros y a la carga del trabajo la traemos y eso empieza. Entonces, ese tipo de cosas que Dios permite siempre tienen un propósito, y nosotros, antes de querer saber todo, primero tiene que estar la actitud de fe, de confiar. La fe en Dios es un acto también de adoración, porque confiamos en Él, lo que Él es. Y sabemos que lo que Él permite es por una razón, primeramente para nuestro bien espiritual, nuestro crecimiento, nuestra madurez, para poderlo conocer y adorarlo, y también para un propósito específico donde Él quiere usarnos. Acuérdense, hermanos, que Dios quiere llevarnos a, ¿verdad? Nos quiere impulsar y quiere hacernos crecer, pero si nosotros siempre estamos de testarudos de que, pero Dios, no entiendo nada, Señor, no veo nada, pero ¿qué queremos ver, no? A veces. Pero bueno, estos racionalistas tenían esta parte, que querían entenderlo todo, y si no, o sea, a nivel racional, si no tenía sentido, no importa la doctrina que fuera,
pues no la aceptaban. Y las doctrinas, ¿se acuerdan, hermanos? A veces lo decimos a manera de expresión, pero ya en un lenguaje un poquito más serio, las doctrinas no es que hay que solamente aceptarlas. La manera en que las aceptamos es creyéndolas, pero las vamos a creer si están de acuerdo con la palabra de Dios. Pero si no, si ofenden a Dios, a su naturaleza, si están en contra de Dios o de naturaleza, o promueven prácticas en contra de Dios, de la naturaleza de Dios, entonces no tenemos por qué creerlas. Nada de eso. Bueno, ahora, uno de los representantes de este grupo de los racionalistas, ¿sabe quién fue? A lo mejor aquí le hace eco, Miguel Servet. ¿Se acuerdan de él? Pues que hablamos la vez pasada, o Miguel de Servet, el gran antitrinitario. Pues él no aceptaba la doctrina de la Trinidad. Y Fausto, un hombre llamado Fausto, y Lelio Socini, quienes concluyeron que la doctrina tradicional de la Trinidad era irracional, que Jesús no era divino, ciertamente no en el mismo sentido que Dios Padre. Esto era lo que ellos creían. Por lo tanto, los anabaptistas respetables no habrían querido ser identificados con estos racionalistas antitrinitarios. Y este es uno de los extremos que, pues, no me hace sentido que Dios sea uno y tres. No, pues no lo creo. Ya hemos dicho muchas veces, ¿se acuerdan? Que la doctrina de la Trinidad, bueno, todas tienen su grado de misterio, de complejidad, pero una de las que en lo personal considero que tiene un grado bastante elevado de complejidad es la de la Trinidad. Porque es algo que Dios nos revela de su naturaleza, pero que es bastante de repente difícil de entender y más de explicar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios no la podemos medir así nada más a la ligera. No, pues de aquí a aquí es Dios. Y no. Y este es uno de los ejemplos. Lo que sí es cierto es que Dios deja huellas en la creación de aspectos de su naturaleza. ¿Sí sabía eso? En toda la creación hay huellas de Dios y de su naturaleza. Por ejemplo, nosotros podemos ver, ahora no todas las analogías cumplen exactamente con la verdad de la doctrina, pero se acercan a entender la verdad bíblica de cada doctrina. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usamos una ilustración para tratar de entender una doctrina es bueno, pero siempre debemos recordar que la doctrina que estamos creyendo, en este caso la Trinidad, es más elevada y profunda. Pero para dar un ejemplo, en nosotros hay huellas de la naturaleza, bastantes, ¿no? Pues aquí no veremos. Pero una, para ejemplificar e ilustrar lo de la Trinidad, es esta. Yo le pregunto a usted, ¿usted qué es? Pues ¿cómo que qué soy, hermano? Pues que soy un carro, que bueno, es una persona, ¿verdad? ¿Sí o no? Es una persona, ok. Pero ¿qué lo hace ser lo que es? Si usted, porque luego si le digo, si le corto un cabello, no, a ver, hermano, espérese, no. Bueno, si usted o yo, me voy a poner como ejemplo si yo me corto un cabello y le hago así el cabello, yo pudiera decir que este cabello soy yo, ¿o no? Okay, ¿sí soy o no soy ese cabello? ¿Qué diría usted? Pues no, ¿verdad? Si yo me cortara un brazo, ¿verdad? Y lo agarrara así, ¿ese brazo soy yo o no? ¿Verdad que no? Sino que todo lo que me constituye como persona, mi carne, mis huesos, mi cabello, mis ojos, mis manos, mis pies, todo esto soy yo. ¿Sí me explico? Mis órganos, mi voz, todo eso soy yo. Pero si yo quito una parte de eso, eso no soy yo. Es una parte de mí, pero no soy yo. Todo junto soy yo. ¿Me explico? Ay, hermano, pues en español, bueno, el Señor nos ayuda ahí para... Bueno, Dios, al ser tres personas, o sea, Jesús no es una parte de Dios, ni el Espíritu Santo es otra parte de Dios, ni el Padre es otra parte de Él mismo. Los tres son Dios. ¿Sí me explico? Los tres son Dios y cada uno tiene una función o se manifiesta específicamente en una función. Así como lo que nosotros somos, cada parte de lo que somos tiene funciones
Bueno, así Dios tiene una función. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma tienen un rol, tienen una función y tienen un lugar. Pero esos tres juntos somos nosotros, o sea, en este caso mi alma, mi espíritu y mi cuerpo me constituyen a mí. Son tres cosas, ¿verdad? O digamos personas en ese sentido, pero las tres son una. ¿Sí me explico? Espíritu, alma y cuerpo. Y Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son tres personas y Dios uno, o sea, Dios siendo uno. Entonces, es bastante difícil de explicar, pero aquí voy a hacer otro ejemplo, nada más, otra ilustración. Esta es una de las que siento yo que también embonan mucho. Solamente para dar un ejemplo de por qué a veces la Trinidad para muchos racionalistas no tiene sentido. Porque unos van a decir, pero ¿cómo va a ser posible que haya tres? Pues que sea uno, pero ¿por qué tres? Y bueno, ya saben, en un camino medio raro, ¿no? Pero un último ejemplo para entender esta parte. Nuestra realidad, ya lo hemos dicho varias veces, podemos decir que se compone de tres aspectos generales fundamentales, que es el tiempo, la materia y el espacio. ¿Sí? Pero yo pregunto, ¿el espacio es la materia? No. ¿El tiempo es el espacio? Tampoco. Pero esos tres elementos unidos, bueno, no unidos, pero que hacen su parte y cada uno tiene en este caso, se manifiesta o se puede ver su función, constituyen nuestra realidad. ¿Me explico? Estas tres partes. Bueno, así como el Espíritu Santo no es el Hijo y el Hijo no es el Padre y el Padre no es el Hijo, pero los tres son Dios, de una manera muy similar lo sucede con el espacio, la materia y el tiempo. ¿Sí me explico? Ahí está, y cada una de estas partes está dividida o subdividida en tres, una trinidad de trinidades ahí, pero bueno, porque la materia es ancha, profunda y larga, ¿no? Altura, y ya luego después hablamos de eso, ¿no? Pero así, una manera, observando la naturaleza, vemos que Dios nos deja destellos de su naturaleza, en este caso, de la Trinidad. Si es algo muy difícil de comprender para una mente que solamente quiere comprenderlo todo a través del razonamiento. De hecho, tratar de entender toda la vida o todas las cosas de la vida a través del razonamiento, pues nos deja cortos o nos deja un mal sabor de boca. Porque no todo se puede entender ni explicar solamente desde el razonamiento. Y ni siquiera la ciencia lo puede explicar todo. Hay cosas que no puede explicar, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pero bueno, ese era el último grupo. Esto da una idea de que el anabaptismo, o como se les llamaba también los radicales, es un grupo bastante amplio y diverso. En cierto sentido es casi injusto ponerlos, ¿verdad?, a todos bajo la misma categoría, pero para fines, ¿verdad?, de explicación y un poco de articulación, pues vemos estas categorías de esta manera. Amén. Entonces, hasta aquí, vamos a dejarlo aquí, la clase de hoy. Y la siguiente ocasión vamos a continuar. Todavía hay algunas cosas que sucedieron después de lo que conocemos como la Reforma, o sea, ya no como que se estuvieron reformando, sino que ya cuando existieron los grupos protestantes ya separados, todavía siguieron algunas cosas. Y mencionaremos algunos otros escenarios, algunos otros personajes que también tuvieron que ver. Para luego ya después llegar a la parte más moderna de la historia de la iglesia y al final cerrar con, ya casi estamos, todavía creo que faltan algunas 10, a lo mejor 15 más clases de la historia de la iglesia, porque lo más importante es aprender todo el avance, pero fíjense, a analizar también y aprender de verdad con un corazón honesto, cómo está la iglesia hoy en día. Después de todo lo que ha pasado y todas las cosas que ha enfrentado y ha vivido la iglesia, cómo está hoy en día, ¿no? Entonces ahí pues el Señor nos ayude para llegar a ese punto y bueno, siempre tener un corazón dispuesto a aprender y no repetir la historia, el pasado, ¿no? No dejar que la cultura del mundo empiece a meterse a la iglesia, ni en lenguaje, ni en maneras, ni en formas, ni en nada. Porque cuando eso sucede, pues empieza a decaer y es lo que pasó. Por eso hubo la reforma y por eso hoy
Hoy todavía hay mucho, tristemente lo decimos, no con presunción, ni porque creamos que somos mejores, pero todos estamos de acuerdo que, pues, a un nivel general la iglesia está en una condición decadente. Hay mucho liberalismo, se permiten muchas cosas a nivel general, estamos hablando a un nivel general. Dentro de las iglesias, pero bueno, que el Señor nos ayude a mantenernos fieles a Él y a su palabra hasta el fin, ¿verdad? Hasta que Él regrese, ¿no? Para que podamos ser hallados haciendo su voluntad. Amén. Bueno, hasta aquí vamos a orar para estar terminando, y si Dios lo permite, nos vemos el día sábado y el domingo pues también para alabar y adorar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias porque queremos reconocer que como iglesia nos hace falta seguir aprendiendo. Y es cierto que cada época y cada generación de cristianos tuvieron que enfrentar muchas cosas. Y también hubieron deslices, hubieron cosas en las que pues fallaron o se equivocaron. Tú lo sabemos, Señor. Pero pues no estamos aquí para como criticar solamente. Queremos aprender a vivirlo más fiel y apegados a tu palabra. Perdónanos cuando hemos creído que lo que creemos o lo interpretamos de ti y de tu palabra es lo único verdadero y correcto, cuando puede ser que, pues la verdad, la mayoría de las veces no es así. Muchas veces sí nos equivocamos, pero te pedimos que nos ayudes a tener un espíritu enseñable para no creer que todo que lo sabemos todo o que nunca nos podemos equivocar, sino que estar siempre con una actitud, Señor, para aprender de ti y de tu palabra, Señor, y de a quienes tú envíes para hacernos crecer y madurar. Llévanos con bien a nuestros hogares, guárdanos del camino de regreso, guarda nuestra salud, guarda nuestras casas, guarda nuestras familias que nos esperan. Ayúdanos a vivir cada día fieles a ti, Señor, apartándonos de todo aquello que no te agrada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos